La segunda temporada de Merlina, miércoles o Wednesday, como prefieras llamarla, ha concluido, dejando al espectador con ganas de continuar viendo a los Addams en acción y seguir desentrañando sus secretos, que a juzgar por las últimas escenas, aún hay mucho por descubrir, tanto en ellos como en el mundo que los rodea. Pero por ahora me enfocaré en los villanos de la temporada, quienes a mi parecer tenían un gran potencial y que aprovecharon parte de lo narrado en la anterior saga, como el tío Lucas cuando estaba siendo buscado por robo, la subtrama de la madre de Bianca, o la antigua compañera de Morticia y madre de Tyler, François, quien se creía descansaba en paz. Por lo que sin más demoras, empezamos. El primer villano en entrar al ring es Judy Stonehurst, quien fuera la antagonista principal de la primera parte de esta segunda temporada, pero antes de ello, debemos remontarnos a su padre, August Stonehurst, quien era un profesor normie en la Academia Nevermore. Durante su tiempo como maestro en dicho centro, le tocó de entre todos sus alumnos, un Da Vinci que poseía una mente extraordinaria, capaz de crear los inventos más revolucionarios de su tiempo. Pese a su corta edad, tenía ciertas deficiencias cardíacas, por lo que se vio en la necesidad de construir un corazón de metal para prolongar su vida. Sin embargo, a la mitad de uno de sus experimentos, la máquina con la que trabajaba explotó, con resultados fatales. Tras su muerte, dicha máquina sería replicada por ese señor para arrebatarle sus poderes a los excluidos y trasplantarlos a gente ordinaria, con la excusa de compartir los dones que tenían, aunque la realidad es que simplemente se quería apropiar de lo que no es suyo. Pero para poder realizar dichas hazañas, antes debía experimentar, por lo que en secreto captaba excluidos a los que hacía pasar por muertos, para que una vez ya nadie los esté buscando ni haciendo preguntas, él podría hacer y deshacer las cosas como quisieran. Dicho lugar de operaciones denominado Lois, estaba ubicado en el sótano del centro psiquiátrico Willow Hill, donde el padre fue nombrado médico jefe y años más tarde, cuando ya no podía seguir haciendo su trabajo debido a una complicación que lo dejó postrado, su hija Judy continuaría el legado, aunque bajo la fachada de una asistente. Cabe mencionar que el sueño de ese señor se convirtió en realidad, ya que pese a no poder convertirse en un Da Vinci como siempre quiso, su hija sí pudo obtener poderes de excluidos, al tener la capacidad de controlar los cuervos. Todo iría relativamente bien hasta que un día llega a sus manos Tyler Galpin, tras ser derrotado por Ened y recluido en el centro psiquiátrico. Dada la situación, su padre, el antiguo sheriff, quien tras descubrirse que su hijo es un Hyde, es repudiado por el pueblo y perdió su empleo por ello, ahora tiene toda la intención de sacar a Tyler de dicho centro porque sabe o sospecha que se cocinan cosas turbias en ese lugar. Él ha estado investigando en compañía de un amigo, quien antes de morir por el ataque de unos cuervos que lo habían rodeado, este señor afirma que la información está segura en su base. Tiempo después él también moriría de la misma forma, aunque dicha información por la que habían muerto fue recogida por Merlina, quien descubre los obituarios de varios pacientes que residían en Willow Hill, aunque sin saberlo estaba siendo observada por un cuervo, el cual al día siguiente le robaría su evidencia, pero no evitaría que la niña note la falta de esencia humana dentro de las urnas, por lo que tras la compra del cementerio por parte de la abuela, descubriría los archivos que señalan al padre de Judy ser quien firmó las defunciones. Entendiendo lo amenazante que se volvió la chica de trenzas, se viste de negro y manda a sus cuervos a atacarla mientras estaba en el patio, pero sus planes no serían efectivos, viéndose forzada a huir con éxito debido al conocimiento que tenía del lugar y en especial de sus pasadizos secretos, ya que su padre, como mencioné antes, había sido profesor en esa academia. Ahora bien, Merlina le pediría al tío Lucas que se infiltre como paciente dentro de Willow Hill para que busque a Lois, ya sea paciente o empleado, por lo que antes se dispone a hablar con el propio August Stonehurst, quien estaba en el lugar aunque con la mente en otro lado, pero eso bastaría para que le indique dónde se encontraba Lois. Pero en su intento por colarse en dicha área, sería atrapado y recluido con un zombie. Dada la situación, Merlina se infiltra gracias a Agnes y la cocinera que se había ligado el tío Lucas, logra liberar al Pikachu pelado y finalmente acceden a Lois, donde encuentran algunos excluidos encerrados, pero son sorprendidos por la propia Judy, quien les confiesa ser el cerebro detrás de la operación, pero en lo que iba hablando, el buen Lucas suelta una potente descarga que fríe los circuitos del psiquiátrico, liberando a los prisioneros que se abalanzan sobre la gordita, pero no sería su final, aunque sí el de su padre, quien terminaría siendo devorado junto a la médico jefe del lugar por el zombie, quien lo reconoce como amigo. Luego que Merlina pretendiera ganarle un duelo a Tyler en modo Hyde y en consecuencia valer barriga, ella se presentaría tras su despertar, advirtiéndole que no siga investigándola, pero no pasaría mucho tiempo para que el zombie, conocido como Isaac, se coma su cerebro poniéndole fin al principal enemigo de la primera mitad de temporada. El siguiente villano a tratar es el director Barry Dort, quien estuvo a punto de asestarle un golpe catastrófico a la familia Addams, financieramente hablando. Este señor es un excluido capaz de manipular el fuego a voluntad, pero su verdadera habilidad es la de manipular a las personas. 15 años antes de lo visto en esta segunda temporada, se desempeñaba como el representante de una sirena llamada Gabrielle Barclay,
quien posteriormente sería la madre de Bianca. Una noche, mientras se tomaba unos tragos, encuentra a un actor cuyo paso por la televisión no fue el más provechoso y terminó sirviendo bebidas en un bar tiki. Lograría persuadir a dicho sujeto para que sea el rostro de su nuevo movimiento social que inspiraría a las personas hasta llegar a la iluminación, aunque este señor llamado Arnold Hunt sabe que se trata de una secta, pero se hace loco debido al dinero que hay de por medio. Con el tiempo, el buen Arnold pasaría a llamarse Gideon Sterling y se convertiría en el padrastro de Bianca, quien bajo el estandarte de melodía nocturna y la habilidad que tiene Gabriel de manipular la voluntad de las personas con su canto de sirena, es que consiguieron vivir como reyes por mucho tiempo. Primero en efecto como un programa social guiño guiño, pero años más tarde se modernizarían, empleando una aplicación para sus fines. Si te preguntas por qué la doña no utiliza su poder para zafar del control de estos tipos, en especial de Barry, es porque él posee un souvenir que contiene fragmentos de coral corintio, es decir de tierras griegas, lo que vuelve al usuario inmune ante ese factor. Además que genuinamente estaba enamorada del tal Gideon, quien solo la veía como un objeto para conseguir sus metas. Sin embargo, el poder que tiene la sirena, debido a su edad o el uso prolongado que le daba, ha estado mermando en efectividad, por lo que debían tomar algunas medidas antes que se les vaya la gallina de los huevos de oro. Es allí que Barry utiliza el canto de sirena para ser nombrado como el nuevo director de la Academia Nevermore, aun cuando nadie lo tenía como posibles candidatos para reemplazar a la señorita Wims. Una vez dentro, siendo ya la máxima autoridad, se mostraría como alguien alegre que le gusta compartir las festividades con los jóvenes excluidos, pero en secreto maquinaba una estrategia cuyo eje principal recaía en Hester Fromp, la abuela materna de Merlina, debido a la ostentosa fortuna que había acumulado con los años gracias a su exitosa compañía funeraria. En ese sentido, es que chantajea a Bianca diciendo que la escuela está escasa de fondos, por lo que es complicado mantener alumnos becados como ella, por lo que le encarga persuadir a la señora Morticia para que convenza, además de otras personas, a su adinerada madre de hacer una donación generosa a la escuela. En un principio Bianca acude como le dijeron, pero falla en su intento de cazar al pez gordo, aún así le entrega el listado de víctimas potenciales. Al regresar a informar la situación de la familia Adams y el distanciamiento que hay entre Morticia y su madre, el director sutilmente le pide que ella haga uso del canto de sirena, haciéndola enojar al punto de utilizar su hechizo con él, pero es inmune a dicha magia, dejando sin opciones a la morena y ejecutando su canto la doña aunque no quisiera. Tras ello, una redada orquestada por el FBI llegaría a las instalaciones de Melodía Diurna y apresarían a todos los miembros de dicha secta, con excepción de Gideon que estaba desaparecido y de Gabriel, ya que había sido Bianca quien hizo una llamada anónima, sacando a tiempo a su madre y escondiéndola en una posada no muy lejos de la academia. Aunque por elementos externos sería descubierta por la policía y apresada, sería su hija quien la rescata gracias al canto de sirena y en esas situaciones que decide ocultarla en los pasadizos secretos de Nevermore, pero eventualmente sería descubierta por el director y puestas a trabajar. Casualmente por esos días, la tan esperada visita de Hester Fromp llegaría al despacho del director, quien le muestra en que empleará su dinero aparentemente, pero ella desde un principio no pensaba donar ni un centavo y solo había acudido a esa reunión para negarle el dinero en su cara, gozando con la decepción en sus ojos, pero la alegría le dura poco, ya que es Bianca quien la somete a su canto para que done toda su fortuna a la academia en señal de su legado. Debido a ello la hace asistir a la gala para que no levante sospechas. Sin embargo, al hacer eso sí que despertaría sospechas pero en Merlina, ya que ella sabe que algo anda mal y lo confirma de propia boca de Bianca, quienes planean algo para exhibir al estafador. Previo a la noche de la gala, el infame Gideon llega al despacho del director reclamando su justa compensación por su trabajo en Melodía Diurna, pero al tipo le vale y en presencia de la morena incinera a su antiguo socio. Inicia la fiesta en honor de Hester, y durante el baile entre Ined y Agnes, ella se camufla para quitarle la protección que llevaba en el bolsillo, por lo que una vez desarmado, la señal es enviada y durante el discurso de Bianca, es convocado al frente y víctima del canto de sirena, confesando sus crímenes de haber manipulado a la morena y querer llevarse todo el dinero que recauden. Pero esa exposición lo obligaría a actuar de manera desesperada, tomando a Bianca de rehén y amenazándola con hacer de ella pescado frito, pero no estaba en sus cálculos el ser emboscado por Ajax, quien utiliza su visión de Gorgona, petrificándolo en el momento y le caería un candelabro, terminando así con su accionar dentro de la serie y con Melodía Diurna definitivamente. Por último toca hablar del villano principal en esta segunda temporada, de quien se trabajó a lo largo de estos 8 episodios en mayor o menor medida, sembrando muerte y destrucción en cualquiera de sus 2 etapas, quien además albergaba muchos secretos que incluso tenían relación con la familia Adams. Isaac Knight era un Da Vinci brillante, pero durante gran parte de su niñez, se vio en la obligación de permanecer postrado en una cama debido a su frágil corazón. En ese tiempo, mientras los doctores le pronosticaban unos meses de vida, él no se rindió y diseñó un corazón mecánico el cual, una vez fabricado,
reemplazó el que tenía antes exitosamente. Con ello pudo desenvolverse en la Academia Nevermore, sorprendiendo a sus compañeros y maestros gracias a su talento sin igual. Durante sus años como estudiante, él era compañero de habitación de un joven Homero Adams y también su mejor amigo, pero además tenía una hermana llamada François, a la cual quería mucho y con el afán de arrancarle la maldición Hyde, es que se propone crear una máquina capaz de extraer los dones que poseían los excluidos en general. Sin embargo, para dar uso a dicha máquina era necesaria una fuente de poder y casualmente por esos días, Homero Adams sí tenía una habilidad propia, la cual consistía en generar electricidad como su hermano Lucas. Debido a ello es que Isaac le pide a su amigo que lo ayude en su misión y este, como es un buen tipo, acepta con mucho gusto. Hasta ahí todo bien. El problema es que a Homero no le dijeron que hacer eso le costaría la vida, por lo que justo antes que termine el proceso de extracción, a la par que estaba muriendo el joven de bigote, Morticia interrumpe el accionar de dicha máquina al cortar la mano de Isaac, la cual explota y termina arrebatándole la vida a este genio sin precedentes, por lo que los futuros esposos Adams enterrarían casi todo su cuerpo a los pies de un viejo árbol. Y dije casi todo, porque a raíz del incidente surge quien años más tarde se convertiría en el fiel escudero de Merlina, el Buen Dedos. Cabe aclarar que de haber sobrevivido, Isaac no tendría sus poderes como Da Vinci, ya que para ello necesita forzosamente de su mano derecha, a menos que se la ponga de nuevo. A raíz de dicho incidente ocurrirían tres cosas. Homero Adams perdería su capacidad para generar electricidad, haciéndole creer a las personas, como su suegra, que nació sin poderes. La máquina que hizo Kaboom le daría cierta inspiración a su profesor Normie, August Stonehurst, de replicarla para robar las habilidades de los excluidos e implantarlos en personas carentes de dichos poderes, ocasionando posteriormente que tanta gente, entre los que se encontraría su hermana, sean víctima de sus experimentos gracias a que él falsificaba sus actas de defunción. Por último, pero no por eso menos importante, se creó una leyenda en base a su tragedia, que narraba más o menos lo que pasó en su infancia y esa fatídica noche, añadiendo que si uno ponía la oreja en el agujero del árbol, se podría escuchar los latidos de un corazón de metal como si fuera un tic-tac. Esa leyenda se iría transmitiendo a los novicios que llegaban a Caliban Hall, donde años más tarde aterrizaría Pericles, quien tras oír dicha historia es que se embarca en la búsqueda del árbol maldito y en efecto logra escuchar el tic-tac, pero súbitamente aparecen unos murciélagos que lo asustan y hacen caer, soltando su poder eléctrico pero sin saberlo. Reviviría a un zombi que en efecto se trata del propio Isaac. Dado que un zombi no suele ser una mascota, incluso en el universo Adams, Pericles lo esconde en el hogar de las abejas, encadenado claro, y es ayudado hasta cierto punto por Eugene. Apodado como Slor por parte del hermano de Merlina, este señor detesta la miel y como le falta un cerebro, eso es lo único que buscará consumir, ya sea en forma de sándwich o directo de la cabeza de sus víctimas, gracias a que se iría escapando y regresando al apiario para no levantar sospechas, ya que pese al estado en que se encuentra, sigue siendo muy inteligente. Entre sus víctimas se encontrarían el instructor de manejo de Ined, que terminaría siendo el de Merlina, el jefe de los exploradores cuando fue trasladado en un ataúd por parte de Pericles al campamento, lo que provocaría ser capturado e internado dentro de Willow Hill. Eso sí, aparentemente no sería consciente que estuvo a punto de matar a su viejo amigo mientras se tomaba una ducha, pero dada su historia, creo que por eso se esforzó tanto en conseguirlo aunque sin éxito. A su celda llegaría el tío Lucas, quien sería liberado por Merlina, pero ambos cometieron el error de no asegurar la puerta, por lo que el hombre escaparía y en su trayecto de sangre y sesos, haría digestión con el cerebro de un guardia que escoltaba a Marilyn Thornhill, lo mismo con el órgano de la doctora en jefe del centro psiquiátrico, pero sobre todo se haría cargo personalmente de su viejo amigo, el antiguo profesor August Stonehurst. Gracias a toda esa ingesta, su cuerpo estaba regenerado en un gran porcentaje, pero no era suficiente por lo que tras su escape del recinto, estaba siendo buscado y en una ocasión se toparía con el cadáver de un cazador que iba tras Tyler, pero que obviamente perdería. Sin embargo, luego de almorzar encontraría en el agua las fotos de sus objetivos, donde casualmente figuraba su hermana, por lo que entiende ella está viva y sale a buscarla, intuyendo que el mejor lugar para ello es donde se reúne mucha gente y precisamente va a la feria del pueblo cuando celebraban el Día de Muertos, donde se comería a uno de los asistentes en la casita del horror, pero eso ocasionó tal alboroto que el resto salió corriendo, todos excepto Pericles y Homero. El niño entra a la casita momentos antes que llegue la policía y lo ayuda a escapar, pero mientras huía, Homero reconoce a su viejo amigo que creía estar muerto, sin hacer nada para detenerlo. Como consecuencia, no solo la vida de Judy Stonehurst sería arrebatada, este señor lograría encontrar a su hermana junto a su hijo, en el refugio que Donovan había construido para resistir los ataques de ella en modo Hyde, y continuar su antiguo plan de arrebatarle el monstruo en su interior. Para ello utilizarían la máquina que replicó August Stonehurst, pero hacía falta una fuente de poder, por lo que el sacrificado sería el profesor Wilbur, quien no puede vivir sin dicha fuente, ni cerebro porque también se lo quitaron.
Ya todo está listo y François es colocada al alcance de la máquina, por lo que proceden a hacer la extracción. Sin embargo, no contaban con la astucia de Agnes, quien los había seguido y enviado su ubicación a Ened en el cuerpo de Merlina, para que la rastreen y detengan a esos locos. Y en efecto lo conseguirían. Tras la transformación alfa del cuerpo de Ened, es que se provoca mucha confusión y Agnes aprovecha el momento para sabotear la extracción del Hyde, y sin saberlo habían colocado un paso más en la tumba a François, ya que sin un amo los Hyde tienden a morir prematuramente, aunque si eres hembra puedes aguantar más tiempo en esa condición. Pero el tiempo se le agota. Eso sí cabe aclarar que hasta ahora la serie no ha mostrado al amo original, pero a juzgar por su situación tan lamentable, se sobreentiende que dicha persona ya valió barriga. En ese contexto, solo queda una última carta por jugar y esa es la antigua máquina que en su momento lo mandó con el tío Ben, pero antes deben conseguir una nueva fuente de poder, por lo que decide ir tras el hijo de Homero Adams para aprovechar su habilidad eléctrica. Lograría hallarlo cuando estaba solo en el cementerio y lo secuestra, por lo que nuevamente tienen una oportunidad para tener éxito, aunque en secreto habían cambiado los planes originales, ya que esta vez la paciente no sería ella, sino su hijo Tyler, aunque sea en contra de su voluntad. Pero antes debe lidiar con Merlina, por lo que le encomienda un mensaje mediante Eugene para que se reúnan en el viejo árbol donde lo enterraron. Él estaba esperando junto a Pericles amarrado y Tyler escondido, siendo conscientes que ella no iría sola. Esperan descubrir la posición de Dedos, a quien encierran y luego el propio Isaac lo cose a su brazo para que sus poderes de Da Vinci regresen a él. Con ello logra someter a Merlina, quien es enterrada viva justo como le gusta. Nuevamente tienen casi todo listo, solo falta arreglar la máquina y ante todo pronóstico, bastaba con un par de arreglos para que esté operativa. Pericles está en posición y a la fuerza, Tyler también ya que ese fue el pedido de su madre, quien prefería salvar la vida de su hijo antes que la de ella, pese a que el muchacho deseaba mantener su condición como Hyde. La máquina hace su trabajo, pero al lugar había llegado Merlina, tras ser rescatada por Ened enlobada y Agnes. Ella logra escabullirse y cuando estuvo a tiro para clavar el hacha en el jovencito, decide liberarlo, provocando que el muchacho se transforme mientras que ella salva a su hermano. Isaac es atacado por su sobrino, pero no moriría ya que antes de ser rematado, su hermana va en su auxilio, originándose un duelo entre Hydes, donde terminaría muriendo François. Pero ese momento de confusión sería aprovechado por Trenzas, quien destruye la máquina, ocasionando una gran explosión como ocurrió antaño, aunque sin víctimas. Al lugar habían llegado los padres de Pericles también y presenciaban como a la distancia el buen Isaac ahorcaba a Merlina como si fuera viernes, pero Morticia apela a la conciencia de Dedos, quien no solo logra zafarse del control del Da Vinci, también se encarga de arrancarle el corazón mecánico, poniendo fin a esta amenaza. Sin duda, cada villano presentado, trabajado y derrotado en esta segunda temporada, hicieron bastante daño si nos ponemos a pensar de un modo muy particular. Por un lado tenemos a quienes secuestraban personas para que experimenten con ellos y extraigan sus habilidades innatas, a un estafador que explotaba los poderes de su representada para hacerse rico a costa de otras tantas personas que eran engañadas para desprenderse de su dinero, y finalizando con alguien que en su interior tenía buenas intenciones para salvar a su hermana, aunque claro no se tomaba el tiempo para pensar en métodos que no afecten a otros, priorizando el fin sobre los medios. A diferencia de la temporada anterior, donde los villanos tenían relación al momento de actuar, en esta ocasión encontramos a los antagonistas con sus propias metas a conseguir, por lo que si bien habría cierta hilación entre los Stonehurst con los Knight, la construcción de estos tres personajes en lo personal no se siente la más adecuada, por lo que se justifica la intervención de Barry únicamente para darle mayor peso y ver el accionar de Hester Fromp, además de cerrar la trama planteada en base a la mamá de Bianca y la secta Melodía Diurna. Aún así, logran enriquecer cada uno a su manera el lore dentro de la familia Adams, que aún tiene muchos misterios guardados, pero también nos plantea la idea que hay muchos otros villanos allá afuera que deben enfrentar, como posiblemente sea la profesora Capri quien reclutó a Tyler o por ahí su tía Ofelia y si me apuran, incluso podría tener un duelo de intelecto con la mismísima Hester. Bueno, eso sería todo por ahora. Yo soy Saba y me despido. Bye.